Miren, esta chaqueta espectacular. Me acaban de decir que cuesta $70. Cierrecitos. O sea, el precio de venta al público es de 350 a $400. And how much is the MOQ? 500 per color. For color, yeah. It's okay for you. And the price for 500? Do you know where it's $3.5. Yeah. Buenos días, viajeros, desde Guangzhou, específicamente en la Feria de Cantón. Nos encontramos en el evento económico en donde se reúnen productores e importadores más grandes del mundo. Le vamos a estar mostrando la feria, contándoles un poco cómo se divide y de todos los beneficios que pueden obtener si deciden venir algún día. Así que quédate viendo este video. Yo soy Valeria Saa. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y juntos somos Dos locos de viaje. La Feria de Cantón ocurre 2 veces al año. La primera es en abril y la segunda es en octubre. Y a su vez se divide en 3 fases. La primera fase es más de electrodomésticos, electrónicos, vehículos, maquinarias pesadas. Ya luego la segunda fase es como productos de consumo masivos y regalos. Y la tercera fase, que es la que estamos nosotros, es de textiles, de zapatos, de lencería, de telas, juguetería. Adicionalmente, esta feria se lleva a cabo en la isla de Pazhou o Pazhou, no sé cómo se pronuncia esto en chino, un complejo que tiene 1.1 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es el equivalente a 160 campos de fútbol. Imagínense lo grande que es el recorrido. Cada fase dura aproximadamente una semana, por lo que si tú te inscribes para esa fase, pues vas a tener 5 días, o sea, de lunes a viernes corrido, para recorrer todo el complejo y visitar todos los proveedores que te provoquen, pues. Nosotros estamos en la tercera fase porque vinimos a buscar productos para Locos Store. Nos van a acompañar a buscar esos productos y también les vamos a contar todo lo que necesitan hacer para poder ingresar a la Feria de Cantón y mucho más, así que quédate viendo. En los puntos de información pueden conseguir estos mapas, hay muchísimos a lo largo de toda la feria, y aquí van a conseguir también el mapa donde van a poder ubicar los productos que están buscando. Miren, está el área D, el área A, B y C. En estos momentos nos encontramos en el área A. Y para ponerlos un poquito en contexto, estos números luego los tienen que venir a buscar más detallados y aquí les explica qué son. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los 8. Venimos acá y buscamos el número 8. Y dice Clothing Accessories. Luego aquí dice Hats and Gloves, o sea, accesorios y prendas de vestir. Y luego aquí sombreros y guantes. Socks, medias. Y bueno, así. Ayer, por ejemplo, estuvimos en esta zona, en el área D, en la zona 17, 18, 19 y 20. Y son puros bolsos y maletas. A ver, área D, 17, 18, 19, 20. Cases, que es como maletas, bags, bolsos, cases and bags, bags. Una cosa que deben tomar en cuenta si deciden venir a la Feria de Cantón es que tienen que anotar los productos que quieren venir a buscar. Porque a pesar de que cada fase es una semana, si ustedes quieren visitar proveedor por proveedor, producto por producto, no les va a dar tiempo de recorrer todo este complejo a lo largo de estos 5 días. Es muy grande. De hecho, ayer solo visitamos una parte del área D y 2 secciones del área A. Nos falta todavía la B, la C y terminar la A. Es muy grande. Lo que sí puedes ver productos nuevos que se te van a cruzar en el camino, pero tienes que tener una idea clara de lo que estás buscando sin duda. Así que bueno, acompáñenos a visitar los proveedores del día de hoy, que es nuestro segundo día de la feria, y pues darle más consejos. Además de que próximamente vamos a estar conociendo en este canal a Giselle, una venezolana que tiene varios años viviendo acá en China y se especializa en ayudarte a ti que quieres invertir en China, a gestionarte todo, a comprar los productos, a hacerles verificación para que no se lleven unos fiascos, porque aunque en China se pueden conseguir cosas de muy buena calidad, también se pueden conseguir cosas de muy mala calidad. Entonces ustedes tienen que tener como todos los puntos claros antes de invertir su dinero en comprar en este país. También ella fue la que se encargó de que nosotros tuviésemos los carnets para poder entrar acá y también nos guió para el proceso de la visa, así que sí, es muy importante que la conozcan y si algún día deciden venir, que pueden contar con su ayuda.
Miren, aquí hay un proveedor de interiores y también tienen muestras mini. Esta sección la visitamos ayer. Esto vendría siendo un traje de baños y lencería. How do you say Venezuela in Chinese? So, Venezuela. Wow, That's Venezuela in Chinese, right? Yes, and pregúntale cómo se dice China en chino. How do you say China in Chinese? 中国. Tunghua. Oh, yes. That's the name of your country. Yes. Tunghua. 中国, yeah, good pronounce. Okay. Miren, ahora estamos en una tienda de chaquetas impermeables, chalequitos, y es impresionante porque ellos ponen acá marcas a las que ya le han trabajado. Entonces miren, por ejemplo, esta chaquetica que está acá es Four Class, que es una de las marcas que venden en Decathlon. Muchos conocerán Decathlon, que bueno, es para mí la tienda de camping y outdoors más espectacular de este planeta entero. Está en Europa, América, Australia, creo que en todos los continentes. Miren esta otra chaqueta, es Quechua, creo que la marca principal de Decathlon, y literalmente es una producción que hicieron para ellos. Bueno, eso es lo que creemos. Sí, no, yo creo que sí. Porque también hemos visto fabricantes el día de ayer, que si de Sephora, de Mango, de Pull&Bear, de Zara. O sea, hemos visto prácticamente de todo. Y estas chaqueticas impermeables están espectaculares. Entonces, uno de los principales consejos que les damos, si vienen, es que pregunten 3 cositas. La primera, el precio. El precio que les dan acá siempre va a ser un poquito por encima, pero es para que luego tengan una referencia para negociar. La segunda es MOQ, que significa Minimum Order Quantity, es decir, la mínima cantidad que pueden pedir de un producto, para que tengan una referencia. En este caso, esta chaqueta la están vendiendo en $18. Se ve que es un impermeable, bueno, de súper buena calidad. Miren el material. Y además de que cuesta $18, la cantidad mínima es de 2.000. Es decir, que si quisieran invertir en este producto, tienen que gastar $36.000 o por lo menos de ahí partir a la negociación. Es por color, pueden escoger diferentes tallas, pero el mismo color. Si quisieran otro color, otras 2.000 unidades. Por eso es que aquí hay que buscar mucho los proveedores y negociar con ellos la cantidad mínima, los precios. A veces pueden subirte el precio pero disminuir la cantidad mínima o viceversa. Y también una cosa importante es que todos hablan inglés. De verdad que acá, a diferencia del resto de China, todos se preparan para venir hablando inglés. Inclusive hemos encontrado un proveedor que habló español y para nosotros fue la salvación, espectacular. Pero de eso se trata, de hablar, conocer y recopilar información para luego negociar. Before I leave, I will show you a video of Venezuela, so one day you can visit us. All this nature is in Venezuela. This is the tallest waterfall in the world. Beach, mountains, snow, desert, tepuis, thunderbolts, also wildlife. Yes, you can do safaris in Venezuela as well. Xie xie. Bye. Have a great day. En la feria nos hemos conseguido con productos espectaculares, pero no se pueden comprar. Aquí lo que vienes a buscar son proveedores y lo que ellos tienen son muestras para que tú veas lo que ellos pueden hacer. Pero todo se puede personalizar. Lo que hacemos nosotros para registrar estos proveedores es, primero le pedimos su WeChat, que es esta plataforma donde puedes conversar con ellos, y así tenemos a todos los proveedores en un mismo lugar y para nosotros es mucho más fácil comunicarnos con ellos. Y también le pido una tarjeta de negocios para yo tener como un registro más físico. En la tarjeta coloco el área donde están los proveedores, porque si decido volver otro día, porque bueno, me quedó alguna duda o porque quiero ver algún otro producto, puedo saber exactamente dónde están ubicados. Y también coloco el precio que nos dieron y el mínimo que nos dieron de pedido para tenerlo también de referencia para cuando toque hacer la negociación con ese proveedor. Hay tantas tarjetas, tantos catálogos, tantas cosas que te recomiendo tener un bolso o una bolsa como esta para guardarlo todo. Y lo que se hace después de la feria es depurar todo lo que te dieron y quedarte con los que mejor te sentiste, con los productos que más te gustaron o con las ideas que sientes que van a funcionar en tu país. This is 100 polyester. 100% poliéster. Dicen que es como para que se seque rápido y tal. Es como para hacer ejercicio, no es tanto como una franita de algodón. And how much is the MOQ? 500 per color.
Coca-Cola, yeah. Uh-huh. It's okay for you. And the price for 500? Do you know where is Venezuela? $3.5. Yeah. Do you have cotton? Yeah, this is cotton. It's 100% cotton. This is what, and how much is in cotton? Which is the MOQ? Yes, 1,000, okay. 2.5. Yes, okay. Xie. Ahí pudieron ver como la diferencia de precios de lo que cuesta una franela en poliéster, 3.7 o algo así. Y luego la de algodón, 2.5. Pero la de algodón me dijo que 1000 unidades mínimo y la de poliéster me dijo que 500 unidades mínimo. Pero es que me preguntaron de dónde era y nadie sabe dónde somos. Es impresionante. Vamos a preguntarle. Hello, do you know where is Venezuela? Venezuela? In South America. Okay. Yes. Between Colombia and Brazil. Sí, sí. Bye. Así como ella, todos acá en la feria. Es impresionante, pero no conocen Venezuela. Y nos hemos encontrado varios venezolanos caminando por acá, viendo proveedores también y haciendo sus negocios para llevar mercancía a Venezuela. Mis locos, yo debo admitir que mi inglés empeora. Hi. Hello. Hi. How are you? Good. Do you know where is Venezuela? Yeah, I know. Where? South America. Yes! Hey. Yes, thank you so Come on, much. come on. Yes. Welcome to China. Thank you so much. Wow. Además de bella la tienda, bella la señora, muy amable, crack. Primera persona que sabe dónde queda Venezuela. O por lo menos en qué continente. Exacto, bueno, ¿en qué continente? Bueno, exacto. Yo siento que mi inglés empeora cada vez que vengo a países así que cuchique. Bueno, suéltame la cámara, ajá, aquí estoy. Yo siento que mi inglés, porque no puedo hablar de la manera más fluida posible como yo sé hacerlo en inglés. Ojo, tampoco tengo la mejor pronunciación ni nada, pero tengo una comprensión lectora óptima y también me puedo desenvolver en cualquier conversación. Pero cuando vengo a países de Asia, tengo que hablar como con las palabras muy mal pronunciadas, de manera como más fuerte, pero para que entiendan y quizás sin conectivos ni nada. O sea, en vez de decir, por ejemplo, I would like to buy some cotton shirts, que podrían ser, me gustaría comprar algunas camisas de algodón. No, tengo que decir como shirt, cotton, así es para que me entiendan. Así que bueno, una anécdota para los que quieren practicar el inglés, si vienen a Asia, posiblemente disminuyan el nivel en vez de subirlo. Muy Qué bien. bella. Muy bien. Yeah. You speak Spanish as well? Yeah. Gracias. My name is Bella. Bella. It's Italian name. And what is your Chinese name? Jing Zhou Wei. Jinzhou Win. Jing is my family name. Jing means gold. Goat. The king. Ajá. Gold. So means I'm rich. Rich. Okay. Nice to meet you too. Hi. Welcome to China. Thank you so much. Ella. Sí. Está bellísimo. Agarrarlo el wichote. Ok. Nuevo proveedor a la lista. No, y es que miren los detalles. O sea, de verdad que están... Ojo, esta luz no favorece mucho, pero en verdad están bien bonitos estos diseños. Y esta tela de estos chorcitos están increíbles. Necesitamos inversionistas, mis locos. En este video tienen que aparecer inversionistas. Porque como ven, aquí hay que invertir muchísimo dinero. Y estos precios que les hemos dado es de ropita. Pero ayer, que estábamos en la parte de los bolsos, eso fue lo que más nos volvió loco. Eric, 5.000 unidades mínimo. El precio, $10. Imagínense cuánto hay que invertir, $50.000 en un solo equipaje. Una locura. Mucho dinero que hay que invertir para acá, así que se aceptan inversionistas. Miren, esta chaqueta espectacular, la voy a sacar para acá, es de la marca Super Dry. Yo me imagino que ustedes ya la conocen. Miren la cantidad de detalles. Esta chaqueta, me acaban de decir que cuesta $70. Cierrecitos y la cantidad mínima de producción
es de 1000 unidades. Es decir, si quisieran comprar algo así, son $70.000. Hasta un pañito para limpiar los lentes, voy a aprovechar limpiar aquí el de la cámara, tiene. O sea, miren qué espectacular. Yo necesito una chaqueta así en mi vida. Además que con estos colores está brutal la cantidad de detalles. Por eso les digo que pueden encontrar desde lo más económico, básico y de baja calidad, por así decirlo, hasta lo más súper top. Si quisieran invertir, ya saben, $70.000 solo para este modelo de chaqueta. 1000 piezas por $70 cada uno. Eso sí, el retail price, o sea, el precio de venta al público es de $350 a $400. Así que la ganancia es bastante. Claro, eso no solamente es, hay que restarle el costo de producción, sino el costo de importación, los impuestos, los costos fijos de la tienda, el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí ya pueden tener una referencia de que literalmente lo que quieran lo pueden conseguir acá en China. Esta marca no solamente produce para Superdry, también produce para Under Armour, como lo ven allá. De hecho, el muchacho me dijo que habían unos modelos que no podía grabar porque iban a ser para la próxima colección de Under Armour, entonces estaba como confidencial por ahora. Bueno, mis locos, finalmente quiero que conozcan a Giselle Bonet. Ella es una venezolana super crack que tiene, ¿ya cuántos años viviendo acá en China, Giselle? 10 años. 10 años. Y especializada obviamente en todo lo que tiene que ver con importación, compra. De hecho, ella fue quien nos organizó toda la experiencia en la feria de Cantón, reservó el hotel, nos consiguió los pases de entrada, sí, organiza los autobuses que te van a buscar al hotel y te traen. Pero Giselle, cuéntame un poquito más del alcance de todos los servicios de tu empresa, Pinchili se llama, para quienes se preguntan. Claro, bueno, mira, yo empecé como importadora hace 14 años y a mí de verdad me robaron, me hicieron trampa, pagué cosas como aranceles, impuestos que no tenía que pagar, y a raíz de eso mucha gente me empezó a pedir ayuda. Entonces yo creé mi empresa para ayudar a todas las personas y empresas y emprendedores que quieran comprar en China a verificar proveedores para que no te hagan trampa, hacer las inspecciones de calidad para que no te manden menos calidad, hacer los envíos al mejor precio, pagar las menos cantidades de impuestos posibles en el marco legal. Siempre hay que pagar impuestos, pero bien, no hay mucha gente que paga unos impuestos que no les corresponden. Entonces mi oficina está aquí, exactamente en la ciudad de Guangzhou, al lado de la feria de Cantón, y tengo un equipo de profesionales. Cada departamento se encarga de cada cosa diferente. Por ejemplo, uno se encarga de la parte legal de la aduana, otro del envío, otros de la inspección, y estamos aquí resolviendo y cuidando todas las necesidades de los importadores, bueno, hace 10 años ya. Miren, nosotros damos fe del trabajo de Giselle porque ya hemos enviado productos con ella a Venezuela, ya lo verán próximamente, y de verdad que impecable el trabajo. Gracias. Pero yo quiero preguntarte ahora, Giselle, ¿qué tiene que hacer una persona brevemente que quiera venir a la feria de Cantón? ¿Te contacta y cuáles son los pasos? Sí, mira, nos contactas, es importante saber qué producto más o menos te gustaría importar, porque la feria de Cantón dura 20 días, ¿verdad? Son 3 fases. Si no tienes el producto, no importa, porque puedes venir a las 3 fases. Yo recomiendo venir por lo menos 15 días, que te da tiempo de ver las fábricas en la feria y además después visitar las fábricas, que vas a tener mejores precios. Y también, bueno, si cuando ya sepamos cuál es el producto que te interesa, por ejemplo, ustedes venían a ver la parte textil, entonces sabemos que es la fase 3 y te vamos a decir, mira, estas son las fechas que te corresponden, te recomendamos una agencia de viajes si no tienes, o tú puedes comprar tu boleto de viaje y nosotros te vamos organizando. Mira, desde que tú nos dices, voy a viajar y ustedes se van a encargar de mí, te ayudamos a hacer todo el papeleo de tu visa, también si lo necesitas apoyo, te ayudamos a hacer como la maleta, qué puedes traer, qué no puedes traer, preparar tu celular, porque recuerden que China es un país que tiene muchos bloqueos como el Google, Instagram, Facebook, WhatsApp y el Gmail. Entonces la gente no puede llegar aquí sin tener su VPN descargado. Tenemos los mejores que los recomendamos y muchas cosas. Que es muy largo contar aquí, pero nuestra asistencia empieza desde que dices voy, o sea, no has llegado a China cuando ya te hacemos un grupo de WhatsApp y empezamos a asistirte para acá y te recibimos y en todo, en el aeropuerto y todo. Nosotros vamos a hacer un video más adelante de cómo es la vida en China y en donde ahondaremos mucho más en estos aspectos. Pero la verdad es que sí, en muchas cosas que teníamos dudas sobre la feria de Cantón, Giselle y bueno, todo su equipo nos apoyó y nos dijo cosas que verdaderamente eran necesarias saber antes de venir.
Y tú solamente no te encargas de la feria, sino también de la parte de agencia de viajes, reserva de hoteles, todo eso también. Y también la gente después va a otras ciudades a ver la fábrica, por ejemplo, después vas a Shanghai o a Beijing, hay gente que se ha ido a la muralla china y mi equipo hace la coordinación del tren, si se van en tren o boleto de avión, porque todas las aplicaciones en China están en chino mandarín. Tú no puedes comprar tú mismo un boleto de tren o tienes que llegar allá a ver si hay disponibilidad. O sea, aquí tenemos unos retos importantes y por eso entonces nosotros estamos aquí como tu propio equipo coordinando todo lo que necesitas. A veces hasta una medicina, una gente le dio un dolor de cabeza, unas náuseas, se sintió mal, una farmacia porque que sabemos cuál es el Panadol o la medicina que a nosotros nos cae bien. Y bueno, todo lo que necesiten para el viaje, de verdad, y también los consejos para los negocios, es muy importante. Yo de verdad estoy muy sorprendido con la ayuda, no solamente opcional, sino necesaria, que es de una persona que viva acá y que te asesore y que te ayude a solventar los problemas diarios, o sea, desde la comunicación, tal cual, hasta como dice ella, comprar un ticket de tren. Vamos a seguir recorriendo y también quiero preguntarte más adelante unos tips que le darías solamente a tus clientes para que tengan acá una primicia de estos locos de viaje con Giselle Bonet, pues. Seguro te los doy. Giselle, cuéntame una cosita, ¿qué son todos esos pines que tienes ahí guindados? Mira, estos son los que te dan cada vez que vienes a una feria. Ya yo he venido 20 veces. No sabía que existían antes, aquí tengo 12. Entonces mira, feria 27, 28, 128, 129. Acá ya pueden notar un poco de la experiencia que tiene esta mujer. De hecho tienes hasta un libro, ¿verdad? Que habla de importaciones chinas. No lo he leído de verdad, pero me gustaría. Sí, mira, hace 5 años más o menos decidí escribir un libro con 11 secretos que descubrí del proceso de importación, que no es el ABCDE, sino son estrategias que aplicas en cada uno de los pasos que te ayudan a acelerar la importación y a ahorrar costos y a evitar también esos riesgos puntuales en diferentes momentos del año, por ejemplo. Y me gané un premio de verdad también de escritora mejor vendida en Estados Unidos, en Amazon de Estados Unidos. Me dieron el premio en la categoría de economía y negocios, lo que fue una sorpresa porque ni lo soñé, te cuento. Yo lo escribí, lo publiqué como para comunicar con las personas también más información de la importación. Y a los 3 días de haberlo publicado llegó al número 1 en ventas en Amazon Estados Unidos de economía y negocios. Sí. Bueno, mis locos, acá ya pueden comprobar que no solamente a través del libro pueden obtener información súper valiosísima, sino que también a través de la empresa de Giselle estarán en muy buenas manos. Vamos a seguir recorriendo un poquito y ahorita les damos unos tips que no revela en cualquier lado, que son solamente para los loquitos que están viendo este video. Ahora, Giselle, cuéntame unos tips que le darías, bueno, solamente a tus clientes que vengan acá a la feria de Cantón y en exclusiva para estos loquitos que están viendo el canal. Claro que sí. Primero, la palabra más importante que tienes que aprender antes de venir a China y es taikwila. A ver, ¿cómo es? Taikwila. Taikwila. Como tranquila, pero por ahí va la cosa. Como tranquila, taikwila. Y eso significa está caro. Cualquier precio que te den tienes que decir taikwila para poder conseguir muy buenos descuentos. Además, tú vas a suavizar la relación con el proveedor chino. Cuando tú le digas algo en chino, se va a sentir más amigable y te aseguro que vas a tener mejor precio. Bueno, nosotros lo hemos comprobado solamente con xie xie, que es gracias. Es verdad. Pero bueno, hay que decir taikwila porque creo que aquí todo es negociable, ¿verdad? Todo es negociable, las cantidades de compra, los precios y también los tiempos de entrega. Por ejemplo, muchos proveedores tratan de decirte 40 días, 35 días. Tú tratas, mira, no, lo quiero en 25 días, 30. No, tampoco no lo presiones como que a 10 días porque hay que ser sensato en la negociación. De repente bájale un 10% y me parece que lo vas a tener. Normalmente ellos dicen, ok, está bien. Y si, por ejemplo, una persona que no le guste nada de negociación, sino solamente está clara en su negocio, imagínate una diseñadora de moda, que ella lo que le encanta es, bueno, diseñar, pero no tiene ni idea de la negociación. ¿Usted se puede encargar de esa negociación con los chinos también? Sí, eso es parte de mi servicio principal de la empresa. Nos dicen, mira, me gustó este proveedor, me gustó esta ropa y quiero que ustedes negocien con ellos las cantidades de compra, el precio, el tiempo de entrega, hasta créditos. Hemos conseguido créditos para nuestros clientes hasta de 90 días después que la mercancía sale. Hacemos, bueno, todo lo máximo para que ustedes puedan hacer las mejores compras en China para nosotros poder ser su mano derecha aquí por mucho tiempo. A diferencia de los proveedores que están vendiendo un producto, nosotros estamos vendiendo un servicio donde nuestro foco es ayudar a los importadores a que compren un buen precio en buen tiempo y nosotros estamos aquí como su equipo.
Y si por casualidad una persona no puede venir a la feria de Cantón, de igual manera ustedes los pueden ayudar Sí. consiguiéndole proveedores. De verdad, te cuento que el 90% de nuestros clientes no viene a China. Ah, Muchos porque no ok. tienen el tiempo. Mucha gente es muy empresaria y dice, mira, tengo aquí mi empresa, un montón de empleados, mi familia. Otros no les gusta el avión, es largo, son 2 días de viaje. Y otros no tienen el presupuesto. De repente tú vas a comprar $10,000 en mercancía, el viaje nada más te puede costar $5,000 entre pasaje y estadía. No vas a gastar $5,000 de viaje. Entonces se vienen, todo lo hacemos online. Tengo una oficina en Venezuela muy buena, en Barquisimeto. Tú puedes pedir ahí tu cita, tú puedes visitar la oficina y te asignamos un ejecutivo en tu horario en español. Miren, yo creo que más claro no canta un gallo. Aquí tienen toda la información necesaria si ustedes quisieran invertir en China, si quisieran venir a la Feria de Cantón. Voy a dejar acá el Instagram de Giselle y también el Instagram de su empresa para que los contacten en caso de que quieran invertir, quieran venir a la Feria de Cantón o sencillamente quieran venir a China, porque los pueden ayudar con absolutamente todo. Nosotros vamos a seguir recorriendo y viendo qué productos se nos antoja para nuestra marca, que por supuesto vamos luego a exportar de China o importar desde Venezuela. Ajá. Con Pinchili. Claro. Y nada, próximamente Los disponible productos. en nuestra cuenta, claro que sí. Bueno, gracias a ti, gracias a ti Y también. recuerden, tranquilo. Tranquila. Ah, no, tranquila, tranquila. Ah, tranquila. Miren, locos, otra de las formas de ubicarse es en el piso como del pasillo central de cada área. Esta es la 6.1 y dice Sports and Casual Wear. Y luego, más adelante, hay como una subdivisión de esta área. Aquí dice como ropa deportiva, ropa casual, outdoor y mountaineer como de montaña, luego casual y luego jeans. Y ahí uno dice, ah, mira, jeans, entonces tengo que irme para allá adelante y a la esquina de por allá. O así, sport, bueno, todo este pasillo de por acá. Y así va ubicándose para optimizar el tiempo en la feria. Hora de comer. Yo me pedí un arrocito chino que tiene huevito, carne, petit pois. Y el Manuel se pidió una mezcla de cerdo, pollo, arroz, una ensaladita de maíz con zanahoria, petit pois y no sé qué sea esto. Nada, a probar y a comer. Vamos a probar La primero. feria de acá, la feria de Cantón, o sea, la feria de comida, la feria de Cantón es muy grande y solamente tiene un KFC y un McDonald's de comida occidental rápida. De resto son puros restaurantes chinos. Nosotros obviamente hemos tratado de probar comida china lo más normal posible y ayer no me gustó mucho. Vamos a darla probada hoy a ver qué tal. ¿La tuya, amor? Rica. Buena. Mejor el de Venezuela, el arroz chino. Esta está sencillita de sabor. No tiene como un sabor demasiado wow. Vamos a ver qué tal está esto. Pero está rica. Con arroz. Mejor que ayer. A mí me gustó el de ayer. No era el mejor plato de la vida, pero me gustó. Seguiremos comiendo, luego seguiremos viendo y averiguando proveedores. Porque el horario de la feria es desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Pero está como a 40 minutos del hotel en donde nos estamos quedando. Entonces todos los días llegamos como a las 9, 9:15 y corrido hasta las 6 de la tarde con una breve parada de 15, 20 minutos para comer y ya luego seguir trabajando. Eso fue lo que se vino a hacer para acá, conseguir proveedores. Ahora nos vinimos a una parte en donde su especialidad es sombreros, gorras, etiquetas. Miren qué cool. Estos de acá le han diseñado etiquetas a, bueno, muchísimas marcas como Harley Davidson, Massimo Dutti. También vi por ahí Adidas, Nautica, Champions. Y te dan un sobrecito. Tú agarras las que tú quieres, te las llevas. Son unas muestras gratis prácticamente. Nivel de calidad. Y bueno, sí, las calidades que hay de todo tipo, desde las más básicas hasta las más brutales. Miren esta de, por ejemplo, Adidas, de Hurley, de North Face, y ya luego pues te cotizan.
Y así, mis locos, concluimos en nuestro día de exploración acá en la Feria de Cantón. Son las 5 de la tarde aproximadamente y ya vamos a ir hacia el bus que nos está esperando para llevarnos al hotel, organizar todos los proveedores que pudimos recolectar hoy y nada, prepararnos para otro día mañana. Puede llegar a ser muy agotador, así que mi recomendación es que se enfoquen en los productos que más les interesan y vayan primero a ellos, porque realmente mientras van pasando las horas, más cansado estás y menos atención le prestas a los productos. Y a veces el stand más sencillo es el que tiene joyas. Así que sí, aguanten y vean todo con calma, pero ahorren energía lo máximo. Así es, así es. Vamos a dejar este video hasta acá. Esperamos que les haya servido y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nosotros vamos a estar respondiéndolas. También le vamos a pedir a Giselle pues que los lea y les responda para que si tienen nuevamente dudas, preguntas acerca de cómo invertir desde China, cómo poder hacerse un dinero extra o quién sabe si convertirlo en su fuente de ingresos principal después de probar una vez. Nada, nosotros vamos a estar pendientes por ahí y ayudándolos en lo más que podamos. Y bueno, importantísimo el asesoramiento, porque de hecho nos conseguimos a un venezolano que se perdió la fase que realmente necesitaba, porque la persona con la que se asesoró no tenía ni idea de nada y le dijo que era en la tercera fase y realmente era en la primera. Así que bueno, no es que vino a perder el tiempo, pero no le pudo sacar el máximo provecho a este viaje, y tomarse el tiempo y el presupuesto para venir hasta acá no puede ser en vano. Así es, no olviden suscribirse y bueno, dejar un buen like, activar las notificaciones, y son unos verdaderos locos de viaje que nos apoyarían muchísimo para seguir creando los videos, y para usted un par de clics ahí totalmente gratuito. Y síganos en @locosstore, que es nuestra página donde vendemos nuestros productos, que próximamente después de este viaje va a estar, mira, soñado. 2 Locos Store. ¿Qué dije? Locos Store.